Muy bien, vamos a continuar. En este caso, hemos hablado, ¿verdad?, de lo que corresponde al idioma castellano. Vimos algunas características y las ciencias que lo desarrollan. Vimos también la clasificación y estuvimos hablando también un poco acerca de lo que corresponde a la gramática y cada una de las ciencias que como tal ayudan a poderla entender. De estas ciencias, nosotros vamos a encontrar a este grupo. Estas disciplinas van a ayudar entonces a la gramática a poder comprender para qué, cómo está estructurada la palabra, la frase. Nosotros regularmente siempre hablamos en frases, en oraciones, que nos van a dar una descripción y esta descripción siempre es lógica, siempre es coherente. Dentro de la misma, entonces vamos a encontrar a la primera, dice la analogía. Trata de los accidentes, propiedades de las palabras consideradas aisladamente. Es decir, en este caso nosotros podemos observar una oración y podríamos decir que Luis escribe en la pizarra, pero si yo solamente tengo la palabra Luis o solamente tengo la palabra pizarra o la palabra solamente la, no me dice nada. Pero si yo nuevamente vuelvo a formular la oración y escribo Luis escribe en la pizarra, pues ya ahí voy a empezar a conformar. Hay un sujeto, hay un predicado, hay un verbo, hay un artículo y ya nosotros empezamos a desglosar esta situación. Entonces, en este caso, dice la analogía, trata de los accidentes y propiedades de las palabras que vamos a ver a un conjunto reunido para formar una oración y que a esa descomposición, pues nosotros vamos a encontrar una analogía. También vamos a ver lo que es la sintaxis. La sintaxis nos enseña a coordinar y unir palabras o frases. Si nosotros las vemos entonces de forma aislada y nos da un significado, ya reunidas en una oración, expresan juicios, pensamientos, conceptos o ideas. Si yo continúo con mi mismo ejemplo y digo, Luis escribe en la pizarra, pues definitivamente tiene un orden, pero si yo solamente digo en la pizarra, no me dice nada. Si digo Luis, no me dice nada. Si dejo la palabra en, tampoco. Entonces tiene que tener una coherencia, un orden lógico para dar a entender la oración. Y si yo coloco una oración compleja y yo digo, el día viernes fui de paseo al puerto, entonces, en este caso no podría decir paseo, ayer, no puedo decir viernes, no puedo decir puerto, o sea, no tiene coherencia. Entonces, en este caso, el orden en que vayan las palabras es como nosotros vamos a encontrar esta función, la sintaxis. Tenemos la prosodia. La prosodia dice que atiende a la correcta pronunciación de las letras, las sílabas, las palabras y regula la entonación. Recordemos que nosotros vamos a encontrar palabras que vayan a llevar alguna tilde. Entonces aquí dice fonética, pero no puedo decir yo fonética porque está tildada en la A. Entonces acá la prosodia me va a dar a mí el aspecto gramatical con una entonación determinada. Es decir, cuando una palabra esté acentuada, pues yo voy a darle esa entonación correcta para poderla entender. Luego dice, la ortografía dicta reglas para escribir bien las palabras, para la correcta acentuación gráfica y el uso adecuado de los signos de puntuación. Si yo no coloco punto, pues no estoy dando a conocer que existen pausas. Si no coloco los signos de coma, no estoy dando pausas. Si yo coloco una pregunta, pero no tiene signos de interrogación, pues no me va a dar a entender que es una pregunta. Entonces acá la ortografía
me va a dictar a mí la forma adecuada y correcta de poder establecer un escrito y la expresión de la palabra hablada directamente. La ortografía nos va a ayudar. Cuando nosotros comenzamos a ver la ortografía de forma inicial, la maestra en la escuela nos decía, bueno, vamos a ver la letra B. Y la letra B tiene un sonido con los labios y los dientes. Repita conmigo, le decía, "Bu". Esa es la letra B. Y con esa letra va a escribir usted burro, bueno, y empezaba con el listado de las palabras. Y usted lo fue aprendiendo, lo fue grabando. Y luego le dijo a usted, existe una letra que se llama V. Y esa letra V, con ella se va a escribir vaca, se va a escribir vino, vela, y le daba listado nuevamente de palabras. Pero para diferenciarlas, como era un inicio, le decía, escriba con B de burro la palabra brutal. Ay, usted ya sabía que era la B, alta, ¿verdad? Y entonces después le decía, escriba con V la palabra venir. Y entonces usted se quedaba, bueno, esta es la que escribimos con la B, la V con B de vaca. Y entonces ya nosotros empezamos a grabar esa situación. Eso es parte de la ortografía, es parte de lo que nosotros en su momento vamos a desarrollar. Luego hablábamos de la lexicología, que es el léxico, el lenguaje, las palabras que tiene o el vocablo que tiene un grupo social de poder establecer una comunicación, una conversación y las palabras como tal que hace uso para desarrollar. Les decía, acá en Guatemala, pues el lenguaje, el vocabulario, ¿verdad? Es un poco impropio, es inadecuado y paupérrimo, es decir, pobre. Nosotros a veces hemos escuchado que para decir a un niño tan simple, niño, le decimos cuiro, isto, patojo, y entonces esos no son los términos correctos, pero más sin embargo pertenecen al vocablo, pertenecen a un léxico de un grupo social. Eso es en cuanto a la lexicología. Luego tenemos a la morfología y la morfología estudia la forma directamente de las letras, es decir, una palabra tiene raíz, tiene afijos, tiene prefijos, tiene sufijos, tiene desinencias, entre otros. Por ejemplo, la palabra raíz de libro sería libro. En este caso, si yo digo libro, librería, librera, librucho, libritos, librito, ya entendimos entonces que de una raíz va a tener afijos, va a tener una desinencia, es decir, de ella van a derivar otras y por eso es de que nosotros hablamos sobre una morfología específicamente. Tenemos a la semántica. La semántica nos dice que también se le llama semasiología y que nos va a dar en un momento determinado el significado que posee la palabra. Y nosotros si vamos a un diccionario y buscamos la palabra, por ejemplo, libro, y nos va a decir, libro significa del término, libros estatuto, y ya me dice de dónde deriva, ¿verdad? Del latín, del griego, del hebreo, de dónde proviene la palabra. Y por eso es que estudia el origen y el contenido que tiene, perdón, el significado de la palabra tal cual. Luego tenemos la etimología y la etimología nos va a dar el origen de la palabra. Ahí definitivamente nos dice de dónde fue extraída, de qué lugar, a quién le pertenecía la palabra. Entonces, nuevamente el ejemplo, ¿verdad? Si yo digo Biblia, dice etimología, palabra de etimología de latín que significa libros y que en latín se escribe y ya nos da también hasta la referencia, ¿verdad? De la pronunciación en latín. Estas son las ciencias entonces que utiliza la gramática para poder llevar una acentuación,
una escritura, una pronunciación de nuestro idioma y de la escritura que hacemos uso nosotros del mismo. Luego vamos a encontrar que dentro de esta fase del lenguaje que nosotros estamos hablando, vamos a encontrar la palabra léxico. Y el léxico está clasificado en áreas. Vamos a encontrar que el léxico podemos encontrar su área en relación a un lema, a una jerga, a un barbarismo, a un vulgarismo, a una redundancia o una ampulosidad. En este caso, para tomar en cuenta, vamos a ver lo que es el lema. El lema dice que es la voz sinónima de divisa. Vean de dónde se conforma entonces la palabra lema. Dice que es también sinónima de divisa y ahí ya estamos sabiendo nosotros el ejemplo de lo que es la morfología. Dice, lema, señal exterior para distinguir personas, grados u otras cosas. Dice, mote de un emblema o empresa. También equivale a argumento que precede a ciertas obras literarias para indicar su asunto o tema. Bueno, nosotros hemos visto que el lema, compuesto como emblema, viene a ser la representación simbólica que hace referencia a, dijimos, a una empresa, a una marca, a una situación, por ejemplo, de escrito, y ahí nosotros la asociamos. Por ejemplo, tenemos un lema podría ser Coca-Cola, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, cuando escuchamos la musiquita dice refresca tu vida, ya tiene un lema, ¿verdad? Tigo, entonces ya aparece, ¿verdad? Dice, estamos contigo. O sea, tienen un lema, un escrito que hace referencia al servicio, al producto que vende o que ofrece en un momento determinado. Tenemos también la jerga y dice que la jerga es un lenguaje especial y familiar que usan los individuos de ciertas profesiones u oficios. Pueden ser marineros, toreros, estudiantes, entre otros. Se recuerdan que nosotros al inicio vimos también el lenguaje técnico y dijimos que lo vamos a emplear según el área o profesión que se establece. Entonces, para ello, la jerga va a ser también sinónimo de lenguaje técnico, es decir, vamos a trabajar todos pensando en el área de mecánica y vamos a tener ya la noción de que dijimos en su momento, ¿verdad? De que es un lagarto, de que es un ring, este, entre otras herramientas, ¿verdad? De que es un cloche, de que ya, o sea, tendría similitud a otros elementos, sí, pero como estamos hablando directamente del área de mecánica, ahí entonces nosotros vamos a encontrar a qué nos estamos refiriendo. Tenemos el barbarismo. El barbarismo dice son errores gramaticales de analogía o de morfología. Ya dijimos entonces que la analogía es la forma correcta que vamos a establecer las palabras y la morfología, dijimos en la parte de arriba también, que es la composición que tiene la palabra, la prosodia y la ortografía. Para la prosodia dijimos que es la pronunciación correcta que se tiene de la palabra y la ortografía, la escritura correcta y si tiene, por ejemplo, acentuación en un momento determinado. Acá entonces tenemos, dice, los solecismos son errores de sintaxis. El solecismo en este caso está incluido en el barbarismo. A veces decimos grandemente, amablemente y todo lo terminamos en mente. Entonces, esa parte es un solecismo cuando nosotros estamos hablando en una conversación y todo terminamos, por ejemplo, con la palabra mente. O a veces, por ejemplo, también tenemos
Algunas palabras que nosotros las terminamos de igual forma y en eso caemos nosotros en un solecismo. Para el barbarismo directamente es la pronunciación correcta, la escritura incorrecta. En este caso vendría siendo también un error gramatical los barbarismos. Por ejemplo, si yo escribiera por favor con B y no con V, ¿verdad? Ya traslada esta situación a un barbarismo. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a entender a estos errores gramaticales. Para ello también vamos a hacer referencia al vulgarismo. El vulgarismo son dichos o frases usadas por el vulgo, es decir, por personas con una preparación cultural pobre o deficiente. En este caso, pues no podemos tachar a las personas, ¿verdad? De que en un momento determinado no pueda pronunciar correctamente o no tenga la noción de la dicción completa y correcta, porque en su momento, pues, dice claramente que su preparación cultural, pues, ha sido deficiente, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, que alguna persona pueda decir, eh, ay, cuando dice, por ejemplo, ay, es que en balde vine, pero no es en balde, la palabra correcta sería en vano. Entonces acá ya tenemos nosotros un vulgarismo. Hemos escuchado decir, por ejemplo, también a las personas pronunciar palabras de forma inapropiada. Lo que les decía, por ejemplo, dice, se necesita patojo chispudo, cuando muy bien podríamos encontrar y decir, se necesita joven, hábil y rápido. En este caso, que es realmente la palabra que tendría que tener. Entonces, vuelvo a repetir, el vulgarismo no son palabras obscenas, sino son palabras inadecuadas o palabras inapropiadas que se emplean como sinónimos, pero esto es por la pobreza o deficiencia en un lenguaje, en un léxico. A eso es a lo que se refiere el vulgarismo. Y la redundancia es la repetición inútil de las palabras y que equivale también a lo que llamamos pleonasmo. Cuando usted dice, vamos a subir la subida, vamos a bajar la bajada, vamos a salir afuera y vamos a entrar adentro, ahoríguese a la orilla, ¿verdad? Es una redundancia. Si estamos diciendo que nos vamos a pasar hacia la orilla, pues definitivamente ya nosotros podemos concebir que es una orilla. Si vamos a decir que nos vamos a desplazar hacia arriba, pues ya no tengo que decir, ¿verdad? Vamos a subir arriba, porque se entiende que su vida es un ascenso y entonces el ascenso va a llegar hacia una distancia arriba. Ya se sobreentiende eso. Y si no, a veces decimos, ¿verdad? Vamos a salir afuera, pues no podríamos salir y adentro, ¿verdad? O sea, sería una situación incorrecta o impropia. Entonces, en la redundancia es cuando repetimos las palabras. Y la ampulosidad es el hinchado exagerado o redundante del lenguaje. Y la ampulosidad, pues siempre hay personas que la tienen, ¿verdad? Para poder dar a entender alguna situación. Pero eso, más que se vea, por ejemplo, a veces en explicación se escucha muy exagerado, ¿verdad? A veces las personas dicen, ay, es que tan bellísimo, es que qué hermosísimo. O sea, se entiende que está hermoso o que es bello, ¿verdad? Pero como es exagerado, ¿verdad? Es que está bellísimo, hermosísimo, buenísimo, ¿verdad? Eso es ampulosidad. A eso se refiere. Y luego nos habla sobre elementos morfológicos. Por favor, lo anotan porque acá lamentablemente en mi escrito pues no salió muy bien. Entonces acá dice elementos morfológicos. La palabra es la expresión de una idea, por lo tanto, cada palabra tiene su propia significación.
Esto ya lo dijimos, ¿verdad? En su momento. Y a veces varias acepciones. Una palabra también puede ser la representación de un juicio u una oración. Los elementos morfológicos de la palabra los constituyen las letras, las sílabas, la raíz o radical, los afijos y los morfemas. Muy bien. ¿A qué nos estamos refiriendo con cada una de ellas? Dice, el conjunto de letras forma el alfabeto o el abecedario. El español o castellano consta de 26 letras, divididas en 5 vocales y 5 consonantes. Y aquí nos lo muestra, ¿verdad? La imagen. Las vocales son A, E, I, O, U, ya sea presentados en mayúscula o en minúscula, son 5. Y las consonantes son B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z y W. Recordando, también nosotros empleamos lo que es la doble R y la doble L en su momento. Las letras escritas se llaman grafías. De grafo, escribir. Esta sería la morfología. Y la pronunciación y las pronunciadas u orales se denominan fonemas, de fono, que significa sonido. Entonces, nuevamente, grafías sería el trazo. Por ejemplo, la letra T. Esa es la grafía de la letra T. Pero el sonido que tiene la T es t, t, de tomate, de tienda, de tono, de timbre, entre otras. Entonces acá ya estoy yo realizando el tono que voy a encontrar en la letra T. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de grafías y fonemas. En este caso el fonema dijimos que va a ser el sonido. La letra como tal tiene un nombre. Nosotros podemos llamarle letra M. Y cuando nosotros la damos a conocer, le decimos al niño, es un palito y 2 arquitos, y le empezamos a dar el trazo, ¿verdad? Al niño. Pero su sonido suena, mm, ¿verdad? Y el niño dice, mm, y cuando le combinamos con una A, dice ma, ¿verdad? Y ahí nosotros estamos dándole un sonido. Entonces, nuevamente, grafías al trazo directo y fonemas al tono o sonido que tiene en un momento determinado la letra. ¿Alguna duda al respecto con el tema, jóvenes? Cristian, Harold, Pablo. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias.